¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar impartido por el Pacto Mundial en México. Mi nombre es Marco Pérez, yo soy el coordinador en México de la Red del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. El webinar que vamos a dar el día de hoy es Introducción al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Será un webinar de 1 hora, el cual tiene como objetivo presentarles de dónde surge el Pacto Mundial, cuál es su objetivo, cuál es su razón de ser, cuál es el papel que juega dentro del sistema de Naciones Unidas, cuál es el papel que juega en México en la responsabilidad social corporativa, el papel que juega con la Agenda 2030 y los próximos 15 años, las 17 metas globales, el papel que juega principalmente para las empresas, cómo una empresa puede adherirse, cómo puede participar y sobre todo cuáles serían los beneficios de su participación, sus compromisos, en qué consiste adherirse al Pacto Mundial. Este webinar va dirigido a los participantes del pacto que conozcan un poco más a detalle esta iniciativa global y también va destinado a aquellas organizaciones tanto empresariales como de la sociedad civil e incluso públicas o de gobierno que estén considerando el siguiente paso, que sea formar parte de la red de responsabilidad social corporativa más grande del planeta, que es el Pacto Mundial. Entonces, hoy es viernes 13 de mayo, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, nuestras oficinas están aquí en Tecamachalco, y la duración de este webinar será de 50 minutos, en el cual, antes de empezar ya con el contenido, me veo la necesidad de compartirles algunos datos prácticos. El primero es que es muy bueno que tengamos tantos asistentes, tenemos asistentes de diferentes ciudades en todo el territorio nacional, entonces para no afectar la logística, todos estarán en silencio. Sin embargo, pueden ver aquí en su plataforma de webinar que pueden levantar la mano. Existe un vector que es como una mano por si quisieran hacer alguna pregunta, como si fuera una audiencia, levantan la mano. O también pueden escribir una pregunta en el chat, hay un signo de interrogación abajo. Este webinar será grabado y a partir del día de hoy lo podrán encontrar en nuestro canal oficial de YouTube, que es Pacto Mundial México. Ahí nos pueden encontrar. Un saludo también para todas las personas que escuchen este webinar vía grabación. El contenido seguramente seguirá siendo el mismo que cuando ustedes lo escuchen. Cualquier que lo vean, simplemente posiblemente algunas cifras de participantes del pacto, esas podrían ser que no fueran las actualizadas el día en que ustedes las revisan. También comentarles que al terminar este webinar a todos los asistentes les llegará una encuesta de retroalimentación. Les pedimos que sean sinceros y que por favor la respondan. Así nosotros como oficina pues vamos cumpliendo con nuestra misión de ofrecerles elementos de calidad, de formación, de diálogo y satisfacer las necesidades que ustedes mismos soliciten. Una vez que respondan amablemente a esta encuesta, lo cual les agradecemos bastante, recibirán una constancia por parte del Pacto Mundial de la ONU por haber participado en este mismo webinar. Entonces, sin mayor preámbulo, comenzamos con la presentación. Los invitamos también, van a ver en las diapositivas que aparece nuestro Twitter, que es Pacto Mundial MEX. Entonces, igualmente, si quieren compartir algo, esa es la red social más activa que nosotros mantenemos. Vamos a empezar con la pregunta más básica. ¿Qué hace las Naciones Unidas hablando con las empresas? Entendiendo que hay un mundo en donde tenemos una crisis inédita de refugiados, ¿no? Una situación crítica en Siria, un calentamiento global que amenaza y compromete completamente al planeta para las próximas generaciones, un tema de desarme, de desigualdad, que el planeta tiene condiciones críticas en donde las Naciones Unidas pueden jugar un papel fundamental para lo que fueron creadas, que es crear paz. ¿Qué hace la ONU con una agenda tan amplia, hablando ahora con las empresas? Y para esto, pues, los invito a reflexionar qué hacen las empresas. Una empresa desarrolla tecnología. Una empresa puede provocar oportunidades laborales. Evidentemente, una empresa genera riqueza. Una empresa genera desarrollo urbano, genera incluso desarrollo comunitario a sus alrededores. Una empresa genera oportunidades. Todas estas características propias de la empresa
son características de la prosperidad y del desarrollo. Y es decir, si nosotros ahora empezamos a plantearnos una agenda global para luchar contra la pobreza, contra la desigualdad, para cuidar el planeta, sería un costo de oportunidad enorme no contemplar a las empresas. 51 de las 100 principales economías del mundo son empresas. Entonces, esto nos puede abrir un poco los ojos y entender que la empresa juega un papel fundamental para el desarrollo, ¿no? Muchas veces estamos acostumbrados a concebir que los temas de igualdad de género, de luchar contra el hambre, favorecer la educación, la salud, la inclusión, son términos del gobierno y sin duda, para nada, pretendo eximir de sus responsabilidades a las autoridades públicas o a los órganos gubernamentales. Sin duda, esa es la razón de ser de los gobiernos. Sin embargo, no podemos seguirnos quedando con los brazos cruzados, esperando que sean ellos únicamente los que actúen. Que debemos de traspasar los tiempos de la administración, ¿no? Muchas veces cada 6 años cambia una administración federal y si cambia además de partido político sería empezar prácticamente de cero los planes nacionales de desarrollo. Y son las empresas nuevamente quienes pueden asegurar dar continuidad a estas prácticas. ¿Y por qué haría esto una empresa? ¿No? Una empresa que le convendría. Milton Friedman, Premio Nobel de Economía en 1973, mencionaba que la legítima responsabilidad social que tiene una empresa es generar riqueza, no hay ninguna otra. Y sin duda, esa es la razón de ser de la empresa, generar riqueza. Sin embargo, generar riqueza no está peleado con el desarrollo, ¿no? Porque aquí en México, lamentablemente, tendemos a percibir la responsabilidad social empresarial como un tema de filantropía, como un tema de distintivos, de certificados, de voluntariado corporativo, un tema totalmente asistencial, perdón, pero eso no es la responsabilidad social empresarial. Así se empieza a crear ambientes, se empiezan a sensibilizar los grupos de interés, se empieza a generar conciencia en la comunidad, pero si uno percibe una donación a final de cuentas termina siendo una pérdida económica y esa no es la razón de ser de la empresa. La empresa está para generar riqueza. No, en cambio, si percibimos la sostenibilidad como un modelo de gestión, como una forma de actuar de la empresa basada en principios, esto se reflejará en que reducirá cualquier tipo de riesgos al no tener políticas ilícitas o de procedencia dudosa. Esto hablará que hará más eficiente las operaciones, reduciendo los gastos. Esto representará un mayor clima laboral, una mejor respuesta y mejor aprovechamiento de las horas de trabajo, un mejor compromiso con los grupos de interés. Esto es la sostenibilidad. Más allá de hacer lo bueno, lo correcto, lo moralmente deseado, es hacerlo estratégico. En inglés existe una frase que lo deja muy claro, que es not to do the good thing, no hacer lo bueno, but to do the smart thing. La sostenibilidad es hacer lo estratégico, aprovechar realmente y no correr riesgos que no valdrían la pena correr. Entonces, con un poco de este preámbulo podemos entender el papel que juega la empresa hoy en día para el desarrollo y el papel en que la empresa va a definir su sostenibilidad. Les repito, no como prácticas aisladas que operan en una línea con ciertas personas, en cierta comunidad, impactando ciertas causas y por aparte desarrollan proyectos sociales que no tienen nada que ver con lo que ellos están haciendo. Existe un concepto que se conoce como análisis de materialidad, en donde se analiza y se identifica la empresa, cómo impacta de forma positiva o negativa a sus diferentes grupos de interés. Entiéndase el grupo de interés, sus colaboradores, sus trabajadores, pero no solamente los que están contratados en la organización, toda su cadena de valor, sus proveedores, distribuidores, todas aquellas personas con las que el producto, el servicio se ve empapado, incluso el mismo mercado, ¿no? ¿Cuántas veces una empresa, una marca puede tener tanta trascendencia dentro de las familias a través de los mismos medios de comunicación? Incluso la relación con gobierno, la relación con autoridades forman parte de los grupos de interés. La misma relación con la competencia.
Entonces, una vez que se identifica la empresa en el centro, rodeada de sus diferentes grupos de interés, habría que identificar cómo impactas a la comunidad, cómo impactas a los grupos de interés. Y con base en eso, desarrollar cada quien su propia estrategia, les digo, de sostenibilidad, la cual representará para la empresa una oportunidad de operar bajo principios. Entonces, aquí podemos ver a nuestro secretario general, a Ban Ki-moon, haciendo un llamado explícito a que las empresas se sumen con esta agenda de desarrollo, con esta agenda global para los próximos años, ¿no? Una agenda que es ambiciosa, que llama sin duda a los gobiernos, les repito, nos eximen de las responsabilidades. La misma sociedad civil puede jugar también un papel fundamental para el desarrollo, pero son las empresas las que les enlistaba una serie de razones por las cuales son las que pueden provocar o pueden llevar al desarrollo. Entonces, con esta pequeña antesala, con este pequeño preámbulo, podemos hacer un poco el análisis de qué es el Pacto Mundial. Así de sencillo, los invito a que vean ahora sus pantallas, los invito a que vean esta diapositiva y analicemos en conjunto el logo del Pacto Mundial. Si ustedes se fijan, es un logo que difícilmente vemos expuesto, ¿no? Es un logo que tiende a ser muy discreto, ¿no? Que cuidamos muchísimo la forma en que lo distribuimos, porque a final de cuentas lo que buscamos es crear una red, ¿no? Podemos ver acá abajo, Red de Pacto Mundial México. No somos, les digo, un distintivo, no somos una evaluación, no somos una norma, no somos un tipo de reporte, es una red de aprendizaje, una red de diálogo, en donde qué mejor que los protagonistas del país sean quienes estén compartiendo las experiencias. No buscamos empresas perfectas porque créanme que no tendríamos ninguna. No buscamos empresas para inculparlas, ponerlas en el banco de los acusados, sino para acompañarlas en un proceso de aprendizaje, de discernimiento. Algo interesante, un poco filosófico, pero que vale la pena mencionar. Las personas no nacen sabiendo hacer el bien. No quiere decir que tampoco nazcamos sabiendo hacer el mal, sino que se nos debe de enseñar, de educar una cultura de legalidad, se nos debe de enseñar normas básicas de vivir en una comunidad, se nos debe de enseñar a respetar, se nos debe de enseñar cosas fundamentales, principios básicos, valores de respeto hacia los demás. Si es necesario hacer eso para una persona, imagínense qué importante es hacer esto para una organización. Una organización que tiene muy clara su función, sí, de generar riqueza, pero que esto no está peleado con el desarrollo comunitario. Los invito a que revisen un poco las nuevas corrientes filosóficas o los nuevos modelos administrativos de alta dirección, por ejemplo, Michael Porter, que presenta valor agregado, en donde percibe una relación simbiótica totalmente bidireccional, una correlación positiva, en donde no se puede entender una empresa exitosa sin una sociedad exitosa. Y en donde también no se puede concebir una sociedad exitosa sin empresas exitosas. Qué importante es entender que sí, ¿no? Por ejemplo, en México son pocas las personas que tienen la oportunidad de producir y son muchas las personas que tienen necesidades y carencias básicas y fundamentales. La respuesta ante esto no es quitarle al que tiene, porque esto la historia nos ha enseñado que no funciona y que termina siendo más contraproducente, por así decirlo. Pero sí la responsabilidad. Entonces, si yo puedo producir riqueza, oportunidades, desarrollo urbano, tecnología, me voy a encargar de que más gente lo tenga. Me voy a encargar de compartir mi valor. Y eso no me va a quitar a mi valor como empresa. ¿Y qué mejor esto que compartirlo como red? Una red nacional, una red en donde ustedes pueden identificar otros participantes de su mismo sector, de su mismo mercado, de su misma región, o también incluso de su mismo sector, pero en otras regiones o en otros niveles. Una empresa multinacional de lo que tú haces como pyme, o una pyme de lo que tú haces como multinacional para incluirla en tu cadena de valor. La oportunidad de networking aquí es incansable. Si ustedes supieran la cantidad de organizaciones que nos buscan en la oficina del Pacto Mundial porque para formar parte de la cadena de valor de alguna multinacional les piden que estén adheridos al Pacto Mundial. Y qué importante que sea en México, ¿no? A final de cuentas, ustedes van a ver que la misión que tenemos en el Pacto como un órgano de la ONU es internacional. Pero para lograr esta misión internacional hay que actuar de forma local. No es lo mismo hablar de sindicatos, no es lo mismo hablar de igualdad de género en una empresa mexicana que en una empresa norteamericana o que en una empresa sueca
pero con operaciones mexicanas. Podemos ver arriba, ¿no?, en nuestro logo, nuestro nombre, UN Global Compact, United Nations. Estamos hablando que Pacto Mundial es el único órgano de las Naciones Unidas que trabaja por mandato para y por las empresas. Estamos acostumbrados a entender agencias de Naciones Unidas como UNICEF, que trabaja para los niños y para las familias. Una disculpa. Como PNUMA, que trabaja para el medio ambiente, como la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Pero Pacto Mundial es la única que trabaja por mandato para las empresas. Global Compact, Pacto Mundial. Surge en 1999 el que era secretario general de las Naciones Unidas en ese entonces, Kofi Annan, tras la cumbre de líderes del milenio, ¿no? Para meternos en contexto, empezaba un nuevo milenio, había muchos temores de qué nos venía al empezar el 2000, y específicamente en el Foro Económico de Davos, Kofi Annan hace un llamado explícito a que las empresas hagan un pacto mundial. Un pacto mundial que cuide y vele los derechos humanos. Un pacto mundial que asegure que hayan prácticas básicas de estándares laborales en sus operaciones. Un pacto mundial que identifique el papel que tiene con los recursos naturales del planeta y que luche contra la corrupción. Este pacto es un pacto voluntario en donde cualquier organización, sin importar el tamaño ni su región, puede sumarse y participar en él. Este pacto, 16 años después, hoy, es la red de responsabilidad social corporativa más grande del planeta. Este es el Pacto Mundial. Este es el Pacto Mundial de las Naciones. Es decir, es un modelo de gestión empresarial basado en principios, ¿no?, propuesto por Naciones Unidas. Entonces, aquí entendemos un poco, ¿no?, que Naciones Unidas es quien alberga, es quien propone este sistema y es el pacto, este órgano que tiende a llamar, a invitarlos a que se sumen, a que formen parte de esta red. La misión del Pacto Mundial es lograr una economía global que sea sostenible y a la par que sea incluyente. Una misión para nada que es menor y que es sumamente ambiciosa, pero también prácticamente igual de ambiciosa como necesaria. ¿Cómo se puede lograr eso? Actuando local. Desde la localidad de tu negocio, de tu empresa, sea el tamaño que sea una pyme o sea una empresa multinacional, sea una organización incluso del tercer sector, pero con una trascendencia global. Hoy en día es cuando más podemos estar aprovechando este mundo globalizado, no solo para yo poder estar transmitiendo ahora en Tecamachalco y ustedes puedan estar participando en este webinar en cualquier ciudad o en cualquier parte del mundo, y si lo grabamos que trascienda en los tiempos con el Internet, sino que sea a través de acciones tan locales y tan específicas como una ley contra el lavado de dinero, ¿no?, como implementar el código de ética en tu empresa, ¿no?, como buscar una paridad de género en tu fuerza laboral, que esto sume a un esfuerzo y a un impacto global. Y por ende también, ¿no?, por ejemplo, ahora que se acaba de firmar en Nueva York lo que fue el Acuerdo de París de la COP21 de diciembre del año pasado, en donde tenemos un compromiso en todo el planeta. Hoy en día el calentamiento global es de 0.86 grados Celsius, ni siquiera es 1 grado centígrado, y con eso ya se viven consecuencias que nunca habíamos percibido en el planeta. Aquí mi postura no es venirlos a convencer de quién provoca el calentamiento global. Existen diferentes corrientes, que si es la industria y que si es las mismas empresas quienes a través de su emisión de gases de carbono está subiendo el clima en cuestión promedio, en cuestión de media del planeta, o otra corriente filosófica que dice que cada miles de años este calentamiento o este cambio climático se da de forma periódica en el planeta, sin importar si sea o no nuestra culpa. Aquí no estamos para convencer. Debemos identificar que nosotros podemos mitigar las consecuencias, que nosotros podemos hacer en una expresión más contemporánea, un poco más coloquial, podemos aminorar el golpe, ¿no? De nosotros depende hacerlo, y no solamente preocupándonos por el planeta, sino que además eso va a repercutir en costos, ¿no? Tan sencillo como apagar la luz o la computadora cuando no lo estás utilizando, porque te va a salir más caro el recibo, tan sencillo como la nueva
ley de la reforma energética, en donde obligan a que las organizaciones empiecen a medir sus emisiones y no solamente medirlas, si les dan un rango esperado para la naturaleza de sus operaciones, el tamaño de la empresa, y si pasamos ese rango, pues recibirán una penalización económica. Aquí ya no es rentable, aquí estamos hablando de reducir un costo, ¿no? Reducir un costo de cuando las personas empiezan a ausentarse por alguna condición laboral que no es la ideal para su desarrollo, o cuando existe mucha rotación porque no está en el mejor clima laboral, o porque la persona no está teniendo un buen rendimiento porque tiene un exceso de trabajo, no se están respetando las condiciones básicas, o porque tenemos niños en la cadena de valor, lo cual no es correcto. Entonces, todos estos elementos, les digo, más allá de entrar en el tema moralista, es lo estratégico, y por eso, pensando globalmente, actuamos localmente. Esa es la metodología del Pacto Mundial. Les decía, esta es nuestra misión, una economía sostenible, global e incluyente. ¿Y cómo lo vamos a alcanzar? ¿Cuál es la propuesta de Naciones Unidas? ¿Cuál es la propuesta de esta red? Un modelo de gestión empresarial basado en principios. Estos principios son 10, son universales, es decir, aplican en México como en cualquier otra parte del mundo, y son atemporales, ¿no? No es que los vamos a cambiar cada 50 años, ni mucho menos. Más adelante, en este webinar, recordaremos cuáles son nuestros 10 principios y, sobre todo, ¿no?, cuáles pueden ser las ventajas operativas rentables para nuestra organización. Ya después, si quisieran conocer un poco más, los invitamos, por ejemplo, al taller de modelo de gestión del Pacto Mundial. Lo damos cada 2 meses. Ahora, el jueves 26 de mayo, daremos este taller con el Centro IDEARSE de la Universidad de Anáhuac, ¿no? Entonces, si quisieran conocer un poco más a detalle de los 10 principios y, sobre todo, hacer una especie de análisis de materialidad para entender tus operaciones, cómo impactan a cada uno de ellos, pues esa es la forma. Entonces, ¿cómo lograr la sostenibilidad? A través de los 10 principios. ¿Para qué aplicamos los 10 principios? Para alcanzar un desarrollo sostenible e incluyente. Un desarrollo sostenible que hoy, en el 2016, se traduce en 17 objetivos, como su nombre lo dice, de desarrollo sostenible. Hace 5 años, eran 8 los objetivos del milenio. Ahora son 17 los objetivos de desarrollo que, les decía, llaman de forma explícita a gobiernos, a sociedad civil, a los jóvenes, a las empresas, a sumarse para alcanzarlo. 10 principios para 17 objetivos. Esa es la forma en que trabajamos como el Pacto Mundial. Les decía que es la red de responsabilidad social corporativa más grande del mundo. Hay 20.966 firmantes en todo el planeta. Está presente el pacto en 170 países. Para que nos demos una idea, hay alrededor de 210 países. Entonces, en la gran mayoría del mundo está presente el Pacto Mundial. Y son en México, al día de hoy, 13 de mayo, 779 los participantes que tenemos en nuestro país. Aquí podemos ver que es un número significativo. México, ¿cómo está en comparación con el mundo? Podemos ver que el país que tiene mayores organizaciones adheridas es España, después es Francia y después viene acompañado México. Esto nos dice muchas cosas. Nos dice que México es el país de todo el continente americano, incluidos los Estados Unidos, Brasil, Argentina, que tiene mayor cantidad de organizaciones en el pacto. México es el tercer país de todo el planeta que tiene más organizaciones. Y aquí uno podría decir, oye, pues felicidades, vamos muy bien, y sin duda es un mensaje positivo, pero ¿cuál es la realidad en México? En México tenemos 5,5 millones de empresas. Quiere decir que no tenemos ni siquiera el 1% de las empresas mexicanas adheridas al Pacto Mundial. Y también entendemos, ¿no?, que en México el 99% de nuestras empresas son pymes, ¿no? Y uno podría entender o suponer que una pyme es difícil que alcance el Pacto Mundial, y eso no es cierto. Aquí podemos ver nuestra distribución de participantes. El 40% de nuestros participantes son pymes. ¿Por qué no tenemos más? Porque no les hemos llegado, no hemos encontrado el canal, la plataforma de difusión para que nos conozcan. Porque una pyme es muy natural, incluso tiende a ser más fácil que el cambio o el chip de una cultura organizacional en todos los empleados. Es más fácil alcanzarlo en una empresa pequeña. Una empresa pequeña que forma parte de una cadena de valor de un planeta entero, ¿no? Y que su impacto puede ser enorme, y el aprovechar las herramientas que el Pacto Mundial ofrece, pues nos puede llevar a potencializar enormemente sus operaciones. Podemos ver también en esta misma distribución que también, además de empresas, gobiernos e incluso organizaciones del tercer sector, fundaciones, ACES, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, pueden formar parte del Pacto Mundial.
A pesar de que el pacto es un órgano y una iniciativa 100% empresarial, se invita a que los gobiernos se sumen a participar. ¿Para qué? Para hablar de agenda privada, es decir, fomentar el diálogo público-privado para lograr políticas públicas y que esto pues realmente lleven a una realidad lo que se acuerde en los foros de diálogo del Pacto Mundial y que la sociedad civil juegue un papel como expertos dentro de los temas que los mismos empresas tienden a desarrollar en sus programas de desarrollo sostenible. Y también aquí decidimos presentarles cómo estamos distribuidos a lo largo del territorio nacional. No es sorpresa de nadie, ¿no?, que la gran mayoría de las empresas adheridas al Pacto Mundial estén en la Ciudad de México. Y esto no se debe únicamente a que nosotros también estemos en la Ciudad de México y que nos acerquemos físicamente a ellos, ¿no? Hoy nos están escuchando en diferentes ciudades. Pero la realidad es que se concentra el 82% de los principales corporativos empresariales de México en la Ciudad de México. Se concentra el 100% de las secretarías públicas en la Ciudad de México. ¿Qué hace una Secretaría de Marina? ¿Qué hace una Secretaría de Pesca en una ciudad donde no tenemos puertos? ¿Qué hace que las 6 de las 10 principales universidades del país estén en la Ciudad de México? Obliga a que las personas tengan que emigrar a la Ciudad de México para buscar oportunidades. Y podemos tener consecuencias que todos vivimos en el día a día, ¿no? La famosa contingencia ambiental, la contaminación, el mismo tráfico, las condiciones de vida, que la ciudad no se está dando abasto para la cantidad de gente que tenemos aquí. Sin duda, la Ciudad de México se empieza a desarrollar y es una metrópoli de vanguardia a nivel global, pero ¿qué pasa con los otros cientos de municipios que tenemos con tanto potencial en nuestro país? México es el 9º país con territorio más grande de todo el planeta, ¿no? Y qué mejor que aprovechar y hablar de desarrollo en otras ciudades y cómo vas a llevar el desarrollo en otras localidades a través de las empresas, a través del empleo, de las oportunidades de abrir un comercio internacional desde otros puertos que no son la misma ciudad. Eso es hablar de desarrollo y esa es una de las metas que tenemos en la red mexicana del Pacto Mundial como en otras redes. Nuestros 10 principios son la base de las operaciones del Pacto Mundial. Son principios que no vienen de inspiración divina, son principios que no cambian cada cierto tiempo, que nadie los inventó, son principios que están basados en las convocatorias, en las convenciones, en las declaraciones más importantes en la historia de la humanidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta declaración que se dictó hace 70 años en un mundo post-Segunda Guerra Mundial, una declaración que fundamenta la creación de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, con 32 derechos humanos. Hoy en día, en pleno 2016, sigue traduciéndose en 2 de los principios del Pacto Mundial, ¿no? Nosotros, estos mismos derechos humanos, cómo se llevan a cabo los principios empresariales, las líneas rectoras que Naciones Unidas ofrece y que ustedes seguramente encontrarán en sus códigos de ética, en sus manuales de conducta, ¿no?, en aquellas buenas prácticas, incluso en nuestra misma Constitución que se conoce como garantías individuales. Tenemos 4 principios que son dictados por la Organización Internacional del Trabajo. Esta organización internacional, que también forma parte del sistema de Naciones Unidas, una organización trípode en donde plantea en un mismo nivel al empleado, como al empleador, como al gobierno. Y esta OIT tiene 4 grandes principios, que son 4 principios que también enmarcan y forman parte del decálogo del Pacto Mundial. Tenemos 3 principios basados en la Convención de Río hace más de 20 años, en donde por primera vez el mundo se reúne para darse cuenta que existe un cambio climático, un calentamiento global que está afectando y que está comprometiéndonos como población, ¿no? Y que tenemos que hacer algo para los próximos años, que se identifica que existe, sí, un agujero en la capa de ozono que está afectando a nuestra forma de vida y que esto se rectifica en Río +20 e incluso, sin irnos tan lejos, hace 2 semanas que se firmó el Acuerdo Climático de París que se firmó en Nueva York. Y finalmente, y para nada menos importante y mucho menos, en un país latinoamericano, en un país como México, tenemos un principio que busca luchar contra la corrupción. Un principio que fue dictado en la Asamblea de Transparencia de Mérida 2004, Mérida, Yucatán, irónicamente en México. Pueden ver este modelo que desarrolló la Coordinación de Comunicación e Imagen del Pacto Mundial aquí en México, en donde presenta de forma gráfica un poco más innovadora nuestros 10 principios.
Los enlistaré, les digo que si quisiéramos conocer un poco más a detalle, los invito a que en nuestra página de internet consulten nuestro modelo de gestión o también que participen en los talleres en los cuales a manera de un análisis de materialidad vamos con los participantes punto por punto, principio por principio, viendo cómo se traducen sus operaciones y acompañándolos, no en un proceso de dudas, que digas, oye, sabes que yo hago esto en cuestión de cadena de valor, entra aquí en el principio 2 o entra aquí en el principio 10 porque es algo transparente, ¿no? Si quisieran un acompañamiento, una guía mucho más, mucho más puntual de su organización con los 10 principios, los invito a que revisen nuestro modelo de gestión. Les digo, el próximo taller es el 26 de mayo. Sin embargo, los menciono ahora, los principios. Por ejemplo, el principio 1, ¿no? Cuidar, velar, respetar los derechos humanos en la empresa, creo que se entiende como prioritario y pocas serían las empresas que no tendrían esto, incluso dentro de su misión, pero vean qué importante es el principio número 2. No ser cómplices de violaciones de derechos humanos. Podemos ver aquí este icono, esta mano que te detiene. No hay que ser cómplices. ¿Y qué quiere decir no ser cómplices? Decir, bueno, yo en mis 300 empleados que tengo registrados, todos tienen seguridad social, todos tienen oportunidad de desarrollo, todos tienen tal y tal cosa que cuida y respeta sus garantías como persona. Pero ¿qué me dices de tu cadena de valor? Si estamos hablando que parte de tu materia prima viene de algún recurso natural, ¿cómo podemos tener la seguridad de que no, en su proceso de extracción, no hubo alguna violación de derechos humanos, que no hubo trabajo infantil de por medio? Es difícil poderlo asegurar. Lo mismo al hablar de la distribución, del contacto, si fueran nuestros mismos servicios los que ofrecemos. ¿Cómo podemos asegurar realmente el ciclo completo, todo lo que rodea a nuestro modelo de negocio, no hubo una violación de derechos humanos? Y aquí esto se los digo, no, por favor no lo vayan a tomar, que es algo que los estoy señalando o juzgando, sino para reflexionar en la responsabilidad que tenemos con nuestra cadena, con nuestros grupos de interés. Y cómo a través de nosotros, con cosas tan básicas como invitarlos a que revisen estos 10 principios del Pacto Mundial, a que se sumen con estas diferentes herramientas de claridad, de transparencia, ¿no? A que operen de forma correcta. Y no con la excusa únicamente de que es lo correcto, sino de que es lo que conviene. Ya si no es por convicción, al menos que sea por conveniencia. Después tenemos estos 4 principios de estándares laborales: apoyar la libertad de asociación, todo el tema con sindicatos, con uniones, con representatividad, que tengan voz y voto los empleados también, eliminar cualquier tipo de trabajo forzado, abolir, vean qué palabra tan contundente, abolir el trabajo infantil, eliminar cualquier tipo de discriminación. Hoy en día la discriminación es muy explícita, ¿no? Es muy obvia de entender al hablar de una discriminación de géneros, ¿no? En México solamente el 43% de las mujeres tiene empleos, ¿no? Entonces, es decir, la mayoría de las mujeres mexicanas tienden a no tener un empleo. Y si tuvieran empleo, ¿qué oportunidades tienen de crecimiento? ¿Qué oportunidades tienen de consolidar una agenda, de consolidar una oportunidad de llegar a un puesto directivo o de percibir un sueldo importante o al menos competitivo que si fuera un hombre? Pero no solamente estamos hablando del papel de las mujeres en un tema de inclusión, podemos hablar también de incluir a diferentes generaciones. A los jóvenes, qué difícil es darles trabajo, ¿no? Qué difícil es una oportunidad laboral porque no tienen experiencia, pero pues no tienen experiencia porque no tienen la primera oportunidad. O una persona de más de 50 años que por alguna razón perdió su empleo, qué difícil es también para ella volver a concretar una oportunidad laboral porque ya no tiene edad, ¿no? Podemos hablar también de 3 principios medioambientales. Uno de ellos hace referencia a prevenir, a tener un enfoque preventivo, el otro una operación con mayor responsabilidad social y ambiental, y un noveno a desarrollar tecnologías y prospectar diferentes caminos que sean amigables con el medio ambiente. Finalmente, ¿no? Luchar contra la corrupción, ser transparentes. Estos 10 principios, ¿cómo los podemos entender, por ejemplo, en operación? Si hablamos de lucha contra la corrupción,
Entendemos una empresa que reduce riesgos, eso es un beneficio para ellos. Una empresa que reputacionalmente va a ser mejor posicionada, es un beneficio para la organización. Al hablar de medio ambiente, entendemos una organización que hace mucho más eficiente sus operaciones, que controla sus gastos, sus costos. Esto también es un beneficio para la misma. Si entendemos los estándares laborales como una oportunidad de mejorar el clima laboral, como una oportunidad de reducir la rotación, como una oportunidad de hacer más eficiente el tiempo que los trabajadores pasan en la oficina, esto también conviene a la organización. Si entendemos los derechos humanos como una oportunidad en donde la empresa extiende bienestar, no solamente con ellos, sino con su cadena de valor, la cadena de valor le va a responder mejor a la empresa. Esto también le conviene a la empresa. Es por eso que vamos a asegurar que la sostenibilidad es un principio de rentabilidad y que se puede capitalizar en las mismas operaciones. Después, entendiendo este modelo de gestión que Pamela Parra, coordinadora de comunicación e imagen, hizo, podemos ver aquí esta matriz en donde están nuestros 10 principios del Pacto Mundial, pero cómo responden específicamente a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, a la Agenda 2030. ¿Cómo esto se suma? Los invito, por ejemplo, a que participen en los webinars de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los foros de diálogo que tenemos al respecto, el primer jueves de cada mes. Tenemos diferentes elementos y actividades para la Agenda 2030. Ahora, el 6 y 7 de julio, vamos a tener un encuentro con diferentes empresas, con la mayoría de las empresas que forman parte del Pacto Mundial en el IPADE. Vamos a ver cómo se pueden encaminar o alinear las líneas y los ejes de la Agenda 2030 con las operaciones empresariales en México. El único compromiso que las empresas tienen al adherirse al Pacto Mundial es cuidar y comprometerse a respetar los 10 principios en sus operaciones. ¿Cómo es la forma que podemos asegurar esto? Que la empresa comunique al menos una vez al año lo que está haciendo. Por eso el COP, por sus siglas en inglés, Communication of Progress, es este informe de sostenibilidad que la empresa sube una vez al año. Aquí pueden ver la página www.unglobalcompact.com, y ahí puedes encontrar cualquier COP de cualquier empresa adherida al Pacto Mundial. Es decir, si tenemos 20,000 organizaciones, podrás encontrar 20,000 COPs de cada año. Puedes ver lo que hizo esta empresa en este año, o lo que va a hacer el siguiente año, o lo que va a hacer, o lo que hizo un año anterior. Y esto puede presentar oportunidades de vinculación o oportunidades de networking entre los diferentes países. También hay un webinar específico sobre cómo hacer un COP Express para las pymes, un COP avanzado cuando estás dispuesto a un poco más, cómo hacer un COE, por sus siglas en inglés, para las organizaciones no empresariales. Pero pues aquí a grandes rasgos podemos ver este modelo en donde cada año vence tu tiempo para presentar tu informe. Si lo presentas, estás aquí a mano derecha con luz verde como un semáforo, eres una empresa activa. Si no lo presentas, es una luz amarilla, entras a un estatus de una empresa no comunicante, tienes que comunicarlo. Si lo comunicas, vuelves a la luz verde, a ser una empresa activa comunicante, pero pues, si no, serás desendistada y será un tema reputacional en el mercado el que te afectará aquí, porque entenderemos hay algo que no está comunicando la organización sobre estos principios. ¿Cómo participar en el Pacto Mundial? Les decía, es una organización 100% empresarial, es voluntaria y puede participar no solamente organismos empresariales. Ya les mencionaba el por qué conviene que haya gobierno, por qué conviene que haya sociedad civil. Estas organizaciones, podemos ver aquí los 4 grandes ejes de los principios, igual se comprometen a los mismos 10 principios enmarcados en 4 ejes, y cada 2 años tienen que presentar un COE, un Comunicado of Engagement, de compromiso, de involucramiento, en donde presentan qué están haciendo específicamente por los principios que con más naturaleza impactan. Y como empresa, puede ser una empresa que apoya, y es lo mismo, son los 4 principios, presentas tu COP, o además una empresa que aporta, en donde realizas una aportación económica que es 100% deducible y que se traduce en algunos servicios que la oficina ofrece a estos participantes. Es el mismo valor, los dos pertenecen a la misma red, al Pacto Mundial, a The Global Compact, pero la única diferencia es que la que aporta pues, podrá disfrutar algunos servicios que generan un costo en la oficina del Pacto Mundial. ¿Cuáles son los beneficios de apoyar al Pacto Mundial? Evidentemente formas parte de esta red más grande de sostenibilidad corporativa del planeta.
tienes la oportunidad de compartir y conocer buenas prácticas, ¿no? No solamente en un papel pasivo de tú estar escuchándolo, sino tú mismo meterte en un foro de diálogo, que es el siguiente punto, y si hablamos de cadena de valor, si hablamos de un sector financiero, si hablamos de pymes, del sector turístico, si hablamos del sector de salud, farmacéutico, si ustedes desarrollan algunos productos farmacéuticos o de salud que les interese distribuir entre diferentes hospitales o entre diferentes farmacias, pues aquí también pueden encontrar la opción de tener un foro de diálogo y de no tener un rol pasivo, sino poder también compartir buenas prácticas, retos, oportunidades a los que se enfrenten. Pueden participar en diferentes talleres. Les presentaba el taller de modelo de gestión, cómo entender los 6 principios del Pacto Mundial, un taller de un comunicado de progreso, cómo hacerlo más efectivo. Por ejemplo, tuvimos un taller de construcción de paz y cultura de legalidad, ahora que lanzamos Business for Peace hace un mes. Pudimos tener un taller con la Cámara Alemana de Comercio sobre cómo capacitar a las pymes en transparencia y en compliance, se llamaba de empresas para empresas. Tuvimos un taller el año pasado con Oxfam, con Pacto Mundial de Holanda, en donde hacíamos un análisis de la implementación de los principios rectores de los derechos humanos y los principios de las empresas. Hemos tenido talleres con UNICEF, del trabajo infantil, talleres de seguridad en la empresa con la UNODC, la Organización de Naciones Unidas en la lucha contra la droga y el crimen. Estos diferentes talleres son algunos de los que el Pacto Mundial cumple su razón de ser un órgano y una red de aprendizaje, un acervo de conocimientos. Una vez al mes recibirán un boletín, un newsletter, lo pueden esperar siempre el tercer jueves de cada mes y a la semana que entra la Coordinación de Comunicación estará difundiendo este boletín. Ahora, una empresa que aporta recibe los mismos beneficios que la que apoya, los mismos 5 previos. Además, puede tener la oportunidad de tener una asesoría personalizada para hacer su COP. La maestra Elizabeth Hernández en México encabeza la coordinación de atención al participante, ¿no? Y ahí pues, se pueden traducir diferentes servicios muchísimo más específicos a la necesidad de cada una de las empresas de acompañamiento para hacer este informe. Lo mismo, esta misma asesoría y esta misma capacitación para alinear las operaciones y el análisis de materialidad de la empresa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros, Pacto Mundial, junto con GRI y junto con World Business Council for Sustainable Development, desarrollamos una herramienta que se llama SDG Compass, la brújula de los ODS en español, en donde a manera de un Six Sigma se analiza la empresa, se analizan cuáles pueden ser los elementos que pueden impactar más a los objetivos de desarrollo sostenible, se hace una tabla de prioridades, no porque los otros objetivos no sean menos importantes, sino saber empezar con aquellos que pueden de forma holística afectar a los demás, un plan de acción y también cómo se comunica de forma responsable. Y hablando de comunicación, es otro de los beneficios de aportar en donde la coordinación de comunicación tiene diferentes campañas que se pueden adecuar a las necesidades de las empresas. Si la empresa se acerca y dice, bueno, yo tengo una campaña de forma interna para comunicarla con mis trabajadores, como mis colaboradores sepan que formamos parte como empresa de las Naciones Unidas, de la ONU, de la red de responsabilidad social corporativa más grande del planeta, o también cómo comunicar de forma responsable con tu mercado y con tus grupos de interés, ¿no? Una vinculación con las Naciones Unidas. En México hay más de 24 agencias de Naciones Unidas. Está ONUDI, PNUD, la Oficina del Alto Comisionado, la Organización Mundial de la Salud, está UNESCO, está ONU Mujeres, y muchas de ellas tienen agendas para el sector privado, ¿no? Y el sector privado muchas veces le cuesta trabajo llegar al sistema de Naciones Unidas. Es el Pacto Mundial el órgano que por naturaleza y por mandato trabaja con estas empresas y es muy natural que a través de nosotros se cree una vinculación con las diferentes agencias, programas y órganos de la ONU. Presencia en las diferentes publicaciones. Este año hicimos una publicación con el colectivo de prevención y reinserción en acción, ¿no? En donde diferentes organizaciones del tercer sector presentaban causas junto con empresas de cómo prevenir el delito, ¿no? Estamos por terminar una publicación con ONU Mujeres sobre la implementación de los 7 principios de empoderamiento de la mujer, sus siglas en inglés Women Empowerment Principles, en empresas ya sean mexicanas o al menos empresas extranjeras con operaciones en México, y pues también formar parte de nuestro board. En la red mexicana del Pacto Mundial tenemos un board de 10 empresas, aquí las pueden ver, tenemos empresas de todo tipo, empresas nacionales, empresas multinacionales, tenemos una pyme, tenemos un banco, muchas empresas son públicas, tenemos una agencia de Naciones Unidas, tenemos una escuela de negocios, que de forma periódica van turnando
la dirección, la estrategia, la gestión del Pacto Mundial para llevar a este órgano al nivel en el que está, ¿no? Que no se quede como un incentivo informal, sino como una red de Naciones Unidas que cumpla para lo que está mandado a hacer. Aquí podemos ver algunas de las herramientas que ofrece el Pacto Mundial a nuestras empresas participantes en México para que alcancen los objetivos de desarrollo. Aquí podemos ver una franja de los 17 famosos ODS, que les digo que tenemos diferentes herramientas, webinars, talleres, foros, encuentros para profundizar en esta agenda y en cada uno de los objetivos que ofrece el Pacto Mundial. Por ejemplo, para aquellas empresas públicas, ¿no? Podemos hablar de PRI, que son estos principios de inversión responsable, ¿no? Lanzamos en México apenas el 20 de abril, ni siquiera es un mes que lanzamos Business for Peace, Empresas para la Paz, como una empresa puede firmar una declaración de paz en la cual asume su responsabilidad para construir paz. Les digo, no eximiendo al gobierno, que ellos sin duda son quienes deben construir paz, pero que nosotros como empresa, a través de políticas de transparencia, a través de inclusión laboral, a través de buen clima organizacional, podemos generar paz. Y así con cada una de estas, ¿no? Al hablar de educación, tenemos los principios empresariales, Prime, en los cuales no solamente estructuras tu organización en la institución, sino cómo formas bajo principios a las escuelas de negocios. Tenemos el SDG Compass, que vamos a hacer el lanzamiento en julio aquí en México, en donde vamos a hacer este Six Sigma del que les platicaba, 6 pasos para identificar cómo la empresa puede alinear sus operaciones según la naturaleza de las mismas con la Agenda 2030. Siempre, todos los jueves primeros de mes, realizamos un foro de diálogo con nuestros participantes en esta misma plataforma vía webinar. De hecho, incluso pueden meterse y consultar otros foros de diálogo de otros meses, en donde en esta misma estructura un experto, una agencia de Naciones Unidas presenta un objetivo de desarrollo y después abrimos los micrófonos por más de 60 minutos, en donde los participantes hacen preguntas, presentan lo que están haciendo, incluso empiezan a crearse sinergias o alianzas estratégicas para crear una agenda nacional específica para el sector privado y este objetivo. En los últimos años, el Pacto Mundial albergó el proceso de la arquitectura post-2015, en donde a manera de consulta las empresas identificaban cuáles eran los elementos de desarrollo que con mayor frecuencia se presentaban en nuestras organizaciones mexicanas para empezar a trabajar con ellas, ¿no? Y para empezar a desarrollar estas estructuras. A esto le daremos continuidad en julio en el encuentro anual, en donde haremos esta consulta con los participantes. Los invito a que se metan a nuestra página de internet, ahí pueden ver, estas son algunas de las publicaciones, algunos son ejes por matriz, por sectores, que se pueden específicamente para el sector financiero, para el sector de construcción, para el sector de salud, cómo identificar los ODS en sus operaciones. Para empezar a concluir y a cerrar este webinar, vemos este calendario que les digo está actualizado. Si lo están viendo en repetición en el canal de YouTube, los invito a que vean estos mismos calendarios en nuestra página. Pueden ver primero los calendarios de los foros de diálogo, sobre qué objetivos estaremos hablando los primeros jueves. En junio tenemos un encuentro en Nueva York con empresas mexicanas y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en donde identificaremos quiénes son estas empresas pioneras a nivel global que están implementando los objetivos de desarrollo sostenible en sus operaciones y cuáles son los frutos. Esta agenda que está cambiando el mundo apenas lleva 5 meses de vigencia y ya están empezando a ver frutos importantes. Y también en julio, les he repetido a lo largo de este webinar, que el 6 y el 7 tenemos el encuentro anual, un encuentro en el cual participarán directores generales, directores de diferentes áreas de las empresas que forman parte del Pacto Mundial, para juntos hacer esta primera gran consulta nacional en las empresas mexicanas y identificar los primeros pasos, las primeras métricas para los objetivos de desarrollo sostenible en los próximos años. Ahorita estamos en un webinar de introducción al Pacto Mundial, y así, un viernes sí, un viernes no, tenemos un webinar. Es decir, dentro de 15 días tendremos un webinar similar el 27 de mayo, pero sobre el COP avanzado. Y después el 10 de junio y el 24. Cada 15 días estamos ofertando diferentes webinars, algunos volvemos a repetir algunos temas para nuestros nuevos participantes, otros los desarrollamos como el de los ODS, tenemos webinars específicos para cada uno de nuestros principios, webinars sobre estándares laborales, dimos uno apenas hace un mes, justo el 15 de abril estábamos dando ese webinar de derechos humanos, de medio ambiente, anticorrupción. Próximamente tenemos también en un webinar
a un embajador de la buena voluntad de Naciones Unidas, Michael Melamé de Venezuela, ¿no? Estaremos teniendo diferentes ponencias que por este medio pues les pueden llegar y pueden aportar mucho valor y pueden darse cuenta que el costo que a ustedes les representa es nulo, ¿no? Porque pueden seguir en su oficina, pueden estar trabajando incluso en el celular, en el tráfico, nos pueden estar escuchando y participando en estos webinars para nuestros participantes. Termino con esta diapositiva en la cual viene la dirección de nuestra oficina, nuestro teléfono, la página del Pacto Mundial en México, el Twitter tanto de Pacto como el de un servidor, pueden ver ahí también mi correo. Cumplimos con el tiempo, con el programa. Sin embargo, antes de terminar, de mandarle la encuesta y los certificados de participación, dejamos abiertos para las preguntas. Aquí vemos que ya hay una pregunta, me dispondré a leerla. Es lo mismo sostenibilidad que sustentabilidad, es correcto. Aquí, a final de cuentas, viene de una traducción de sustainability. Por lo regular, la sustentabilidad en México o en el español tiene una connotación más ambiental y tendemos a entender que la sustentabilidad hace referencia a un consumo responsable en cuestión ambiental, lo cual también se podría aplicar en otro concepto. Sin embargo, la traducción, por ejemplo, que Naciones Unidas ofrece con la nueva agenda es la sostenibilidad, la cual abarca sin duda el tema medioambiental a la par de los temas económicos, sociales, el tema de prosperidad económica, el tema de desarrollo. La sostenibilidad tiende a ser cada vez más una traducción que a nivel internacional se alinea, ¿no? Los dos son correctos. Vemos aquí que hay una mano levantada de Lucila Villalobos. No sé si querrás hacer algún comentario, alguna observación. Lucila, ¿te escuchamos? ¿Algo que comentar? O seguramente habrá sido por error. Bueno, pues al parecer no tenemos más comentarios, más preguntas. Creo que ya estamos. Igualmente, si lo hubiera, aunque terminemos la transmisión, seguiremos un par de minutos aquí por si nos quieren hacer alguna otra pregunta o por si quisieran. Creo que ya hay otra, que bueno que se animen. Sara García, ¿te escuchamos? ¿No? ¿De dónde es? Perdón, es que ha sido un webinar que tenemos mucha participación. Bueno, si no, nosotros respondemos porque al parecer... No, pues seguramente lo ha sido por error. Quedamos a sus órdenes. Este es el correo del Pacto Mundial. Estaremos un par de minutos contestando dudas. Y gracias por escucharnos, gracias por la atención. Esperemos que haya aportado valor este webinar. Gracias a las personas que lo sintonizaron en YouTube. Que tengan un buen fin de semana y quedo como siempre completamente a sus órdenes en lo personal y con la red del Pacto Mundial en México. Muy buenas tardes.